Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que México necesita. ¿Cómo están, queridos amigos? Los saludo con muchísimo gusto esta mañana de jueves 1 de junio. Ya estamos estrenando mes. Se pasa rapidísimo el tiempo. Yo soy Dore Ferriz, estoy aquí a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con. Mucha información para el día de hoy, así es que si gustan, arrancamos. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio. Resumen informativo. La dirigencia nacional de Morena aprovechó los 21 días que estuvo en vigor el Plan B de la reforma electoral y se gastó al menos 156 millones de pesos de sus remanentes del 2018 al 2021, mientras que en los estados los comités en ese plazo desembolsaron 140 millones de pesos. El INE advirtió a los morenistas que esto es arbitrario ante la norma en materia de fiscalización que establece que el dinero que no se gaste en los partidos de su financiamiento público debe de ser devuelto a la tesorería de la Federación o estatal. De acuerdo con la autoridad electoral, Morena recurrió al Tribunal Electoral para no regresar los recursos 2018 al 2021. El Plan B de Morena cambió la ley para permitir que los partidos pudieran utilizar los remanentes de sus recursos públicos y privados de años anteriores para subsecuentes, así como para las elecciones federales o local siguiente. Amparado este hecho, el partido se gastó al menos 156 millones de pesos en pagos a prestadores de bienes y servicios. Ahí su austeridad. Grupos musicales. Tambora y cohetes se escucharon en el centro de Texcoco, municipio donde la abanderada de Morena, PT y el Partido Verde Ecologista México inició su campaña electoral por el Estado de México y donde también la culminó. La morenista Delfina Gómez regresó para presumir una amplia delantera que fijó con su contrincante, la priista Alejandra del Moral. Agradeció a los presentes su apoyo durante la campaña y pidió apretar el paso para convencer a más mexiquenses de entregarle su voto el próximo domingo 4 de junio. En este que es hoy el último día de veda electoral. Recordó propuestas como reducir los salarios de los funcionarios del gobierno del Estado de México y que si los votos la favorecen, la mitad de su gabinete será de mujeres. En el último día de campaña, Alejandra del Moral, candidata de la Alianza Va por el Estado de México, llamó al voto masivo para evitar que Morena acuse fraude electoral. La priista convocó a los mexiquenses a acudir masivamente a las urnas para lograrlo con un triunfo contundente el próximo 4 de junio. Aseguró a sus simpatizantes que están del lado correcto de la historia, por lo que les pidió no solo salir a votar, sino convencer a otros para evitar que sus adversarios aleguen de fraude electoral. Del Moral advirtió que la decisión que tome la ciudadanía el próximo domingo determinará su bienestar y paz social. Hizo hincapié en que el próximo 4 de junio es un día clave para que los mexiquenses defiendan la democracia. Confió en que su triunfo será contundente y se comprometió a escribir un nuevo capítulo en la historia de la entidad. Eric Sevilla, líder del PRI en el Estado de México, acusó a Morena de difundir noticias y mensajes falsos contra Alejandra del Moral para confundir a los mexiquenses e inhibir el voto el próximo día 4 de junio. Indicó que están enviando mensajes falsos vía WhatsApp que simulan ser contenidos de información de la cadena de noticias 1 TV, asegurando que de llegar a la gobernatura de la entidad, Del Moral cancelaría becas a jóvenes estudiantes, situación que es falsa y que es incorrecta, pues se comprometió a fortalecer el apoyo y más. Sevilla dijo que estos mensajes forman parte de la guerra sucia de Morena en la recta final del proceso electoral. El líder tricolor anunció que interpondrá una denuncia ante las autoridades para que impongan medidas cautelares correspondientes por vulnerar la civilidad política que debe privar en el proceso electoral. Dirigentes y candidatos a diputados locales del Partido del Trabajo en La Laguna informaron que mantuvieron su apoyo a Ricardo Mejía
abanderado de la gubernatura de Coahuila, pese a la decisión de la dirigencia nacional petista de apoyar a Armando Guadiana, candidato de Morena. En rueda de prensa, Gerardo Calvillo, dirigente en Torreón del PT, afirmó que no están de acuerdo con el pronunciamiento que hizo Alberto Anaya, presidente nacional de este partido, de llamar a votar a favor de Morena en los comicios del próximo 4 de junio. Subrayó también que el llamado a los militantes de este partido es de emitir voto masivo a favor de Mejía y no de Morena o Guadiana. En su último día de campaña electoral, Mejía se presentó ante empresarios y estudiantes de La Laguna como el candidato ciudadano del Partido del Trabajo a gobernador de Coahuila. Previo a su cierre de actividad proselitista, el aspirante a suceder al gobernador priista Miguel Ángel Riquelme se comprometió a impulsar el desarrollo económico de manera sustentable y a brindar mejores oportunidades a los jóvenes de la comarca. Pío López Obrador, hermano de Andrés Manuel López Obrador, se sumó a la aspiración presidencial de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Ánimo, que con Marcelo vamos a volver a ganar. En un video, Pío pidió a los chapanecos asistir a la presentación del libro de Ebrard, que se llama El Camino de México, esto el 11 de junio a las 10:30 horas en la Universidad Autónoma de Chiapas, ubicada en Tuxtla Gutiérrez. Contaremos con la presencia del compañero Marcelo. Desde Chiapas hago un llamado respetuoso, fraterno y solidario para invitar a todas las mujeres y a todos los hombres libres de México y a la sociedad en general para que se sumen a este gran proyecto de nación que encabeza nuestro compañero Marcelo Ebrard, porque estoy absolutamente convencido que es el mejor para darle continuidad a la cuarta transformación de la vida pública de México. La aparición de Pío López Obrador se dio una semana de que la dirigencia nacional de Morena reúna a los aspirantes presidenciales para diseñar la convocatoria para elegir al abanderado presidencial. Se prevé que a partir del lunes, tras la elección del Estado de México y Coahuila, el proselitismo de las llamadas corcholatas se dispare y liderazgos morenistas comiencen a inclinarse por alguna de estas. José Ramiro López Obrador, otro hermano del presidente, apoyó a Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Incluso ha atacado las aspiraciones de Adán Augusto López, secretario de Gobernación, y así se andan repartiendo. Andrés Manuel López Obrador atribuyó la ejecución de Sergio Emanuel Martínez Covarrubias, recién designado subadministrador de Operación Aduanera de Manzanillo, Colima, a las medidas de control en el puerto para combatir las drogas y el fentanilo. Al hablar de la reunión que sostuvo el martes con Elizabeth Sherwood Randall, asesora de seguridad interna de la Casa Blanca, López Obrador subrayó que el gobierno está haciendo su trabajo para combatir el tráfico de drogas y la llegada de precursores químicos. Que quede claro que nosotros no producimos el fentanilo. La materia prima se introduce, llega a México y no solo a México, llega a Estados Unidos y llega a Canadá. Y lo tercero, pues es que nosotros estamos combatiendo el tráfico de droga, impidiendo la introducción de estos químicos, destruyendo laboratorios, haciendo nuestro trabajo y también muchos pierden la vida, servidores públicos. Hace 3 días levantaron a un subdirector administrativo en el puerto de Manzanillo, precisamente por las medidas que se están tomando de control, y lo asesinaron. El presidente de México llamó a los Estados Unidos y a China a poner una tregua a sus rivalidades y trabajar juntos en el combate al tráfico ilegal del fentanilo. Pidió la colaboración de ambas naciones con fines humanitarios. Nosotros estamos, en este caso del fentanilo, planteando que haya una especie de tregua y que se piense en los que pierden la vida, que se piense en lo humanitario. Que planteamos nosotros cooperación para que si salen contenedores con sustancias químicas, con droga, pueda haber información y nosotros estar preparados para detener en los puertos
estas drogas, para decomisarlas. Es una acción de cooperación, eso es lo que estamos haciendo. Pero no hay ninguna medida de embargo, castigo. Andrés Manuel López Obrador informó que el demócrata Robert Kennedy Jr. le envió una carta para deslindarse de las declaraciones contra México del senador republicano John Neal Kennedy, quien no es su familiar. Aseguró que en la misiva John Kennedy Jr., hijo de Robert F. Kennedy y sobrino del expresidente John F. Kennedy, refrendó su respeto hacia México. Me envió una carta Robert Kennedy, hijo, ofreciéndome disculpa. Hace como una semana me la entregó el embajador Esteban Moctezuma. Pues yo creo que sí, pero mañana, ¿no? O sea, pasado, aclarando, ¿no? Que ellos tienen una postura completamente distinta y de respeto a México. El pasado 11 de mayo, el senador republicano John Neal Kennedy, quien nada tiene que ver con la familia de demócratas del mismo apellido, aseguró que sin Estados Unidos, México estaría comiendo comida para gatos de una lata y viviendo en una tienda tras patio. Ante tales declaraciones, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, acusó que John Kennedy es profundamente ignorante, racista y diminuto. Aseguró que es una persona non grata para México. Andrés Manuel López Obrador aseguró que la absolución de José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, no afectará las indagatorias sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. No afecta porque nosotros continuamos con la investigación y no vamos a incumplir el compromiso que tenemos con los padres, con las madres de los jóvenes desaparecidos. Estamos enfrentando pues muchos obstáculos, como en todo, pero como venimos de luchar contra cacicazgos, mafias, oligarquías, gobiernos corruptos, pues hasta nos crecemos. Es todo un desafío, o sea, y me siento muy fortalecido porque no estamos solos, somos millones. Hay un despertar ciudadano. El pueblo de México es de los pueblos más politizados del mundo y vamos a seguir avanzando. Si mi hijo está vivo, entréguenmelo. Nosotros no queremos guerra con nadie, así lo dijo la madre de Arcadio Pesqueira Martínez, empresario que desapareció desde el día 22 de mayo en Sarik, Sonora. El ganadero de 33 años y ciudadano norteamericano fue visto por última vez en el tramo de la carretera Atil-Tubutama a bordo de su Jeep línea Gladiator color negro con placas de Arizona. La mujer ofreció una recompensa de $50,000 y prometió no denunciar a nadie. 5 civiles armados fueron abatidos en San Ignacio Río Muerto, al sur de Sonora, tras atacar a elementos de seguridad que transitaban por la zona. Además de los abatidos, uno de los policías municipales que participaron en el enfrentamiento fue herido de bala en la mano. Guillermo N., acusado de rociar gasolina y prender fuego a su pareja en Tonalá, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Chiapas. Fue detenido también el menor de edad que realizó disparos en el estacionamiento de la Escuela Secundaria Federalizada 80 Cuauhtémoc de La Paz, Estado de México. Reportes preliminares indicaron que un trabajador de mantenimiento del colegio recibió un impacto en la clavícula, por lo que fue trasladado al hospital. Un niño de 11 años se quitó la vida en el patio de su casa al colgarse de un árbol luego de discutir con sus padres porque le retiraron el celular. Esto para evitar que escuchara a todo volumen canciones de Peso Pluma que hablan sobre delincuencia. Ay, madre de Dios. La Fiscalía de Piedras Negras, Coahuila, indicó que el menor, quien cursaba 6º año de primaria, dejó un recado póstumo donde pidió no culpar a nadie de su decisión. Explicó que no le permitían vestir como a él le gustaba ni escuchar la música de su agrado. Sergio N. fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de maltrato animal contra el perrito Scooby tras lanzarlo a un cazo con aceite hirviendo en Tecámac, Estado de México.
Una juez de control del reclusorio de Chiconautla, Ecatepec, estableció como medida cautelar prisión preventiva justificada. Además, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo la segunda orden de aprehensión contra Sergio N., esto por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio del locatario de la carnicería donde Scooby fue asesinado. El imputado ingresó a dicha carnicería, agredió verbalmente al locatario, lo amagó con un instrumento punzocortante y un arma de fuego con la que habría intentado privarlo de la vida. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM Equilibrio. Ya estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de todas las plataformas digitales que tenemos a su disposición y, por supuesto, nuestras estaciones hermanas afiliadas que nos hacen el favor de confiar en nuestro contenido. Yo soy Dore Ferriz, estoy aquí a cargo del Noti a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con. Quiero platicarles, en el 2022 se alertó en diferentes medios de comunicación de más de 10 indicadores de alza de delitos en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Se presentó, más bien, él tenía un presupuesto para combatir al crimen organizado. Y este presupuesto, más que interrumpirse o más que frenar la delincuencia organizada, lo que ha hecho a través de múltiples mensajes, tanto de él como de fotografías y de acciones que ha tomado, lo que ha hecho es procurar su desarrollo, no frenarla, sino procurarla. Y bajo la política de pacificar al país han aumentado los homicidios dolosos, también los feminicidios, la extorsión, el narcomenudeo, la trata de personas, el robo a mano armada, las violaciones también que se pueden dar desde el hogar y entre familias, alcanzando así una tasa de delitos histórica, nunca antes vista. La tensión que ustedes pueden observar en las calles no ha frenado. Este AMLO versión 2022, porque ahorita claro que ya está reloaded en el 2023, pero quiero llevar ese AMLO al 2022, que ya estaba bien acomodadito en el poder, decide entonces sacar a las Fuerzas Armadas a la calle. ¿Para qué? ¿Para protegernos? ¿Para cuidarnos? ¿Para frenar esta sangría? ¿Para frenar esta estría? ¿Para cambiar el renglón? No, para nada, lo hace para seguir con su itinerario y redobla su apuesta. Y entonces los utiliza como herramienta. No para velar por los intereses ciudadanos, no para frenar esta onda de violencia, sino para construir sus obras. Así como lo escuchan. El ejército, quien está encargado de levantar los caprichos de la 4T, se encuentran totalmente alejados de sus funciones reales, para lo que se les entrena. Y mientras tanto, los cárteles operan con mucha más facilidad en todo el territorio. Fíjense, en el artículo 1 del Reglamento General de Deberes Militares dice, voy a citar, el interés del servicio exige que la disciplina sea firme, pero al mismo tiempo razonada. Hasta aquí, y es un solo renglón, no hay ninguna de las dos. Luego también en el artículo 11 dice así, voy a citar, se prohíbe a los militares, bajo severo castigo, toda conversación que manifieste tibieza en el servicio o desagrado por la fatiga que exige su obligación. ¿Y cómo están los militares? ¿Callados? Calladitos. Y mientras tanto, Luis Crescencio Sandoval se hace millonario. Permítanme, por favor, entonces citar a Octavio Paz. En una de sus relaciones escribe, aunque la recién adoptada Constitución de 1917, por supuesto, preveía la transmisión pacífica del poder por medio de elecciones democráticas, la realidad es muy distinta.
Los partidos políticos no existían y el país estaba regido por la dictadura revolucionaria, es decir, por la dictadura de los caudillos militares de la revolución. La lucha entre las facciones nunca fue democrática. No era el número de votos, sino el número de soldados y fusiles lo que daba la supremacía política. Nada de esto ha cambiado. El plan de Andrés López es el control absoluto a través de cualquier medio. No el democrático, por supuesto. ¿Qué utiliza? La represión de la oposición política, el uso de la violencia, el control de los medios de comunicación y, por supuesto, que también hacerse del ejército. Para que entonces el ejército esté listo para lo que viene, que creo que lo he mencionado en ya varios programas, pero lo que viene es un autogolpe de Estado. Esta supremacía política ha sido prolongada y han faltado muchas herramientas que puedan hacer un verdadero contrapeso. Y las consecuencias son esto que estamos viviendo: violencia, falta de rendición de cuentas, falta de representación de diferencias de intereses, violación de los derechos humanos y puedo seguir. Hacen falta muchos derechos fundamentales de la democracia. Y la mayoría de los mexicanos sentimos esta fractura con el ejército, que se supone debe de velar por una democracia saludable y robusta. Los mecanismos populares que tiene el sistema institucional para defendernos de una concentración excesiva de poder y garantizar la alternancia del gobierno son ahora sometidas al Ejecutivo. El abuso político no cesa y yo de verdad no quiero ni siquiera atreverme a imaginar el hecho de que nosotros como ciudadanos quisiéramos manifestar algún tipo de inquietud en las calles, como lo hemos hecho en lo que va de este año. Caray, cuántas marchas hemos organizado los ciudadanos poniéndonos de acuerdo, uniéndonos en las calles, y salir a la calle y encontrarnos rodeados de militares que están bajo la protección y están están totalmente mimados por el Ejecutivo. Porque en ese momento la voz, nuestra voz, podría ser opacada de una manera espantosa, espantosa. Con esto sí los quiero dejar pensando, reflexionando sobre todo lo que está pasando desde una perspectiva de análisis, no nada más de lo que sucedió y está sucediendo, sino qué sigue, qué es lo que sigue. Y no es una parte operativa del Tren Maya y lo que pueda llegar a pasar con el aeropuerto lo que sigue es mucho peor y de verdad que tenemos que abrir los ojos. Con este breve comentario quisiera invitarlos a que participaran en nuestra pregunta del día de hoy y que nos siguieran en todas las plataformas digitales para poder mantenerlos informados. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de todas las plataformas digitales. Yo soy Dore Ferriz. Estoy aquí a cargo del noticiero a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con. La siguiente entrevista de verdad es de lo más interesante. Ponerlos en el marco. El tema de la migración ha sido uno muy importante desde que empezó, bueno, yo creo que un poquito antes de que empezara la bomba del COVID. Se vino una ola muy importante y ha avanzado, ha evolucionado de una manera muy productiva. Lejos de vernos o de ver a la migración como con estas palabras despectivas, empieza a tomar un lugar muy importante en materia de derechos, en materia de leyes, en materia de intercambios políticos también. Y los migrantes han tenido esta importancia
y ahora la tendrán también a través del voto. Quiero darle la más cordial entrevista al doctor honoris causa Marco Tardelli. Él es presidente del Consejo de Administración Fundación Honoris Causa Internacional y promotor también binacional del voto migrante y del diputado migrante. Le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Doctor Marco, muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos Dore. días. Qué gusto saludarte, Marco. Saludos también acá desde el otro lado, que también es México. Por supuesto, es que México los Estados Unidos. Se lleva en la sangre, ¿no? Pues imagínate, 18 millones de mexicanos, sin contar las nuevas generaciones en los Estados Unidos, es algo que debemos valorar. Por supuesto. Yo pienso que en México no han valorado esa parte. Y no es la remesa, es el mexicano y la fuerza que puede tener el mexicano en los Estados Unidos. No, y la fuerza es tan importante que muchas de las leyes y muchos de los discursos que últimamente hemos escuchado desde los Estados Unidos van directamente hacia los migrantes. Y la verdad es que es para los Estados Unidos una forma importante en materia económica, y hoy hay que voltearlos a ver también con el tema del voto, en todos los sentidos. Bueno, pues el voto migrante mexicana, porque ahora que está lo de las campañas y viene muy fuerte el 2024, pues si yo fuera un politólogo y yo hubiera un candidato, pues las campañas las iniciaría en Estados Unidos, ¿no? Son 18 millones de mexicanos que pueden votar, 18 millones más las tendencias de los nietos, de los hijos, y pienso que el que se ponga inteligente puede comenzar en los Estados Unidos su campaña y puede llegar a generar un voto muy útil y decidir una candidatura, porque tú vienes a Estados Unidos y todo lo que es México se lleva en la sangre, ¿no? México, la piel. Y cualquier candidato que venga a hacer campaña sería amado, porque pues no vienen. Es un símbolo de remesa solamente el migrante, no hay esa estructura fundamental, que el INE hace un trabajo muy bueno acá, pero no hay esa estructura todavía para votar masivamente como es México. Y creo que nos falta mucho en ese sentido. Nosotros hemos hecho hincapié en que vamos a lograr que el mexicano que vive en el exterior, y no simplemente Estados Unidos, ¿no? Canadá, España ya es un lugar de migrantes mexicanos, tiene que tener ese mecanismo de votar. Por supuesto. Es complicado ahorita. Por supuesto, sí. Doctor Tardelli, es que el sentimiento del migrante es uno de abandono. Parte de las propuestas que se tendrían que hacer en campaña tendrían que velar también a favor de los derechos de los migrantes. Y lo que hemos visto nosotros en las fronteras ha sido un movimiento de desprecio, ha sido uno de poner límites, poner trabas. Sin embargo, no es del todo así. Hay personas que migran con todos sus documentos porque simplemente encontraron una mejor oportunidad para vivir en diferentes partes del mundo, que puede ser los Estados Unidos, donde hay una concentración importante de migrantes, por supuesto, Alemania, donde también hay una concentración importante, también hay un movimiento migratorio importante en el sur de nuestro país, en fin, por todas partes, y esos migrantes tienen una voz, tienen una opinión, tienen una visión y tienen ganas de tener una mejor calidad de vida. México hoy se pavonea con el tema de las remesas. Y ahí es donde podemos darnos cuenta de la fuerza que tiene el poder migrante. Exactamente. Pues mira, una de nuestras propuestas en la Fundación, nosotros tenemos una agenda binacional muy, muy sólida, y estamos armando precisamente el voto en el extranjero, que tenga un valor suficiente como debe ser, igual que todos los mexicanos, y el diputado migrante, ¿no? Nosotros estamos luchando porque generemos ese Estado 33, generemos el Estados Unidos mexicanos en el exterior y sea considerado como Chihuahua, como Chiapas, porque ese Estado existe
y es de todos los mexicanos que hemos salido de México a una mejor oportunidad, pero somos los que aportamos también a la federación. Y esa aportación a la federación se convierte en un derecho. Entonces, nuestro objetivo es generar el Estado 33 en el exterior. ¿Y qué genera eso? Pues que tengamos diputados, senadores, políticamente, representantes, porque somos parte de esas remesas. Y tú sabes que las remesas pues tienen un valor importante en México y no es un logro del gobierno, no es un logro de unas personas, no es un logro de nada. Es un logro de una política pública que no ha funcionado en un país y tiene que salir, y eso se genera en economía. Imagínate cómo son las paradojas, ¿no? Algo malo se convierte en bueno, pero ese bueno no tiene la buena oportunidad para nosotros. Sí, entonces, esa es la campaña que queremos hacer, ¿no? De todo se saca un beneficio, absolutamente de todo se saca un beneficio. Si las políticas migrantes fueran mucho más pimponeadas por los migrantes, efectivamente, por la gente que está viviendo la experiencia, que manifieste sus necesidades y también la protección que requieren los Estados Unidos, tuviera un representante, pues a nivel local, vamos a poner así por países, o un representante que realmente tuviera voz dentro de las cámaras, pues eso cambiaría muchísimo el discurso de esta, lo que yo siento, doctor Marco, es una confrontación de a ver quién se queda con los migrantes y quién se hace responsable de ellos, cuando el migrante al final del día ejerce todavía sus raíces mexicanas, por supuesto, le importa lo que está pasando en el país, tiene la esperanza de a lo mejor algún día regresar, tantas cosas. Entonces, eso que dice se me hace lo más interesante, organizar entre los migrantes un representante que pueda entrar en las cámaras del país, ¿correcto? Pues no uno, porque si tú vas a elecciones, pues tienen distintos representantes por estado, ¿no? Entonces mínimo 3 senadores, 15 diputados, o sea, lo que nos corresponde según la ley, ¿no? Entonces estamos generando ya un documento para poder aplicarlo, ya llevamos tiempo, estamos generando ahorita en los Estados Unidos la unión de líderes binacionales de Estados Unidos. Aquí hay muchos compañeros que tienen sus clubs, que tienen sus grupos, pero todos están totalmente pues en sus grupos. Y lo que queremos con esta unión de líderes migrantes es eso, llegar, concentrarlos y formar una política pública migratoria en beneficio de los que estamos en Estados Unidos, en los que han aportado esas remesas, y que no vean como remesas, sino vean realmente como un trabajo político-social, porque tenemos el derecho a entrar a este famoso Estado 33 que queremos formar, el Estado de los mexicanos en el exterior, que imagínate el proyecto, suena interesantísimo y suena muy, muy viable. Si habláramos de entrar a una discoteca, pues ya pagamos el cover para tener esos derechos. Sí, literal, ¿no? Sí, literalmente, doctor Tardelli. Además, me quedo con este pensamiento. Estaría muy eso que propuso al principio de la entrevista, de que parte de la gira de campaña se hiciera también en los Estados Unidos, pues claro, es que está buenísimo, porque eso imagínate, de verdad está muy interesante. Y eso ampliaría el discurso en un mundo global, en un mundo en donde ya pues estamos por todas partes. También me quedo pensando, doctor Marco, en los estudiantes. ¿Cuántos chavos salen de México, se van a los Estados Unidos a estudiar? Y ellos también tienen derecho al voto. Pues ahorita que estábamos escuchando tu programa de las campañas y todo lo que viene, que no podemos hablar ahorita nada del voto, nada. Pero eso es otra. Yo estando en Estados Unidos sí podría hablar, pero me sancionan, pero no tengo derechos, ¿no? Entonces es lo mismo, no estamos jurídicamente incluidos. Entonces es donde queremos nosotros participar. O sea, nosotros tenemos un programa, fíjate, de que estamos poniendo la réplica de la campana de la independencia en los Estados Unidos, en cada ciudad más importante de Estados Unidos. Le ponemos el nombre de un personaje mexicano importante
y la inauguramos y va a quedar para toda la vida, para que el 15 de septiembre se genere ese grito de independencia y la plaza pública lo adopte. Lo extraordinario es que el cabildo de esa ciudad y el alcalde de esa ciudad votan a favor para que quede como un monumento histórico. Qué ¿sí? lindo. Entonces queda como un derecho ciudadano de los que estamos migrantes en Estados Unidos, y va a quedar esa campana, la réplica, para toda la vida, se toque cada 15 de septiembre. Pero a lo que voy es que cuando las instalamos, la gente llora, o sea, cuando la tocan, la quieren abrazar, y a los invitados que llevamos, pues los tratan como reyes y dicen, wow, mi México y tal. Y las segundas generaciones pues no conocen el grito de la independencia, no conocen muchas tradiciones, entonces los padres se emocionan y dicen que bueno, para promover este grito en Estados Unidos, y el 5 de mayo pues está bien, pero el 15 es más fuerte. Imagínate con un candidato que haga campaña en los Estados Unidos y que vaya territorio por territorio donde existen las comunidades más fuertes, y comience primero acá y luego en México. Doctor Marco Tardelli, es una gran idea. Ojalá. Pues acá estamos para el que quiera. Exacto, ya aviéntense, háganlo, hagamos equipo, y te lo agradezco mucho. Y como nosotros somos apartidistas, pero sí somos nacionalistas, pues vamos a atender a todos, ¿no? Vamos a atender a todos. ¿Por qué? Porque es necesario. Claro. No han pensado y no han volteado. Ahorita la política pública es de represión a los migrantes, hablando ya de migración que viene de Centroamérica, pero no hay una campaña de prevención. Nosotros vamos a lanzar una campaña de prevención que dice, no cruces el muro, el mejor lugar para vivir es tu patria. Y vamos a lanzar pues, folletos, publicidad, o sea, para decir que el sueño americano no existe, eso no es verdad. Pero son campañas que tenemos que ser humanistas. Qué bárbaro. ¿No? Pues estaremos muy pendientes de esta campaña. Obviamente aquí los micrófonos estarán abiertos para tu disposición y podernos enterar de todo lo que estás haciendo. Doctor Marco Tardelli, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y ya saben, si quieren hacer campaña en Estados Unidos, tienen las puertas abiertas. El muro abierto. Muchas gracias. Gracias, Dore. Gracias, doctor. Gracias, Dore. Gracias, bonito día. Ahí lo tienen, el doctor Marco Tardelli. Es importante, de verdad, voltear a ver el tema de los migrantes. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de las diferentes plataformas que tenemos a su disposición. En unos minutos vamos a estar platicando con Pablo Casas Lías, nada más que podamos entrar en comunicación con él para platicar del fraude que se presenta o que denuncia, más bien Bancomext, ya que Bancomext le hace un préstamo a Interjet por la cantidad de $150 millones y se meten a buscar en sus páginas, que son 23.991 páginas, que se compone de esta lista provisional de proveedores de Interjet, y ni siquiera aparecen, ni siquiera figuran en la parte de la deuda de Interjet, porque obviamente se viene las marchas, se vienen las manifestaciones, y en ese momento hay un cese importante y hay una deuda que se tiene que pagar. Ahora sí, ya tenemos en la línea a Pablo Casas Lías, a quien saludo con muchísimo gusto esta mañana. Querido Pablo, muy buenos días. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, Dore, gusto saludarte. Buenos días, a tus órdenes. El gusto es mío. Gracias por estar aquí con nosotros. Tú eres el director general del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas, ¿por qué no lo puedo decir? Aeronáuticas, INIYA. Y está sobre la mesa el caso del fraude que le hace Interjet a Bancomext, y esto está grave. Ni siquiera aparecen en su lista. Así es, mira, de hecho es una constante en todos los sexenios que hemos padecido, es prácticamente de la historia de la aviación mexicana, las quiebras impunes
de las aerolíneas nacionales, obviamente no todas, ¿verdad? Pero pues Mexicana, en su época Aeroméxico, lo estamos viendo con Aeromar, en fin, infinidad de aerolíneas que han quebrado impunemente. Yo no sé si por omisión o por colusión de la autoridad, Dore, pero bueno, el aspecto es que siempre salen perjudicados los trabajadores, los proveedores, los pasajeros que se quedan varados con sus boletos en mano, y pues normalmente hasta ahí ha llegado. Pero resulta que en el caso de Interjet, una línea que desde el 2017 ya tenía problemas económicos, en el 2019, cuando este gobierno dijo que no se iba a apoyar a ninguna empresa o empresario, en el 2019 recibe un préstamo de parte de Bancomex, nada más por 150 millones de dólares, pero bueno, recibe este préstamo en el 2019 y en el 2021, a principios de 2021, ya están promoviendo el concurso mercantil. Y bueno, nosotros nos dimos a la tarea de investigar este préstamo con anticipación, lo tenemos documentado, tenemos la confirmación del préstamo, tenemos la confirmación de la vigencia de ese préstamo todavía 2 meses antes de que iniciara el concurso mercantil, y resulta que cuando se presenta la lista de acreedores por parte del conciliador ante el juez concursal, en estos son como 7,000 acreedores, son prácticamente 24,000 fojas de la lista de acreedores. En esta lista no aparece nunca Bancomex. Entonces, nosotros pues nos brinca esta información porque debería de estar pues como un acreedor cuando 2 meses antes de que iniciara el concurso todavía aparecía vigente este préstamo, este crédito. Entonces, solicitamos vía transparencia la información relativa a este crédito y resulta que nos contestan y nos dicen que ese fideicomiso ya no cuenta con personal y que no tienen seguridad de que en su base de datos aparezca esta información. Entonces, si antes se perjudicaba al trabajador, al pasajero, al proveedor, que se quedaban con sus facturas sin pagar, que no recibían sus indemnizaciones, y el pasajero con sus boletos en mano, pues ahora se está afectando al erario, y eso debe de conllevar una responsabilidad real y significativa para los servidores públicos que participaron en esto, Dore, porque no puede ser un error de máquina, un error de humano, un error de... No, porque estás hablando de 150 millones de dólares, o sea, no es un error que... 150 millones de dólares. Sí, o sea, no es un error de hormiga, es una cantidad importante. Mira, te pueden fallar los pesos y centavos, pero 150 millones de dólares no, porque aparte debe de estar reflejado en la información contable que revisa el conciliador. Claro. Entonces, esto es lo drástico, porque insisto, no sé si por colusión o por omisión de la autoridad, pero ya, bueno, ya que se afecte de esta manera, digo, es malo que se afecte a los trabajadores, que se afecte a los proveedores, que se afecte a los pasajeros, pero ya que se afecte al erario con estas dimensiones y en un sexenio en el que se dice que esto no iba a pasar, que son diferentes, pues también debe de haber, insisto, investigación al respecto por parte de la autoridad, porque la documentación oficial ahí está, ya la tenemos es pública, aparece vía transparencia, y es tan sencillo de comprobarlo y de rastrear esto, porque no es posible que a través de la desaparición de fideicomisos y de la opacidad con la que se maneja este gobierno, pues, ¿dónde quedaron 150 millones de dólares, no? Exacto, entonces, Juan Pablo, exactamente. O sea, no es que se desaparecieron, están ahí, hay algunas pruebas, o sea, no están todas las pruebas. Está documentado. Está documentado. ¿Cuál ha sido la respuesta? O sea, Bancomex ya dijo, a ver, yo hice un préstamo de 150 millones de dólares. ¿Qué dice Interjet? No, Interjet al respecto no se manifiesta en ese sentido, porque pues ellos calladitos se ven más bonitos, ¿verdad? Entonces, no es lo que digan ellos, porque al final del día hay un concurso mercantil, y en ese concurso mercantil, a través del conciliador, se detecta quiénes son todos los acreedores de Interjet, para eventualmente venga la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos. Y resulta que no aparece. Entonces, o se ocultó la información de este préstamo, o también hay parte de colusión para no informar de este préstamo. Pero bueno, ¿a dónde está Bancomex, que fue el que lo otorgó? ¿Y dónde está bueno, ni siquiera ellos podrían hacerlo de oficio, motu propio, ir y comparecer en el juicio y decir, a ver, se les olvidó que yo soy acreedor, aquí está mi documentación, ingrésenme a la lista de acreedores? Y no es el caso, Dore. Entonces, sí hay que poner los puntos en la IES,
porque no puede ser que se estén dando este tipo de situaciones ahora, a pesar de, insisto, los que venían afectados. 150 millones de dólares, cuando en este sexenio se dijo que no se iba a apoyar a nadie y que no aparezcan porque se disolvió un fideicomiso, entonces para eso se pretende disolver fideicomisos y por eso no se le dan armas al INAI y no se le da su nuevo consejero para que todo quede en la opacidad y de un plumazo se pierdan 150 millones de dólares que pertenecen al erario, que pertenecen a los mexicanos y que los debe de pagar una empresa particular y unas familias pues privadas particulares que además tienen solvencia para hacerlo. Eso creo que es en donde está el detalle y en donde debemos de enfocarnos y no permitir que esto quede impune y que pase desapercibido, porque pues desafortunadamente el público en general no lo conoce, pero nosotros que hacemos estas investigaciones y que sí lo conocemos, pues lo tenemos documentado y documentado no por andar pescando informes y documentos por cualquier lado, documentado por información que nos entregó el propio Bancomex. Qué bárbaro. A veces sabes que hay casos que provocan muchísima desesperación porque nuevamente hablan de este discurso de corrupción, de falta de transparencia, de omisión de datos, de tantas cosas. Ahora, tú tienes ya las pruebas, querido Sí. Pablo, y ahorita está este tema en un concurso mercantil. Y es decir, si hay una omisión o si no se está viendo este dinero que está faltando por todas partes, tampoco se podrían llegar a acuerdos. No, bueno, es que si no lo reportan Todo como está acreedor, frenado. como un crédito pendiente de pago, va a quedar fuera de todo. Es lo preocupante, que va a quedar fuera de todo. Porque, mira, es público, es sabido por todo el mundo que Interjet está en un concurso mercantil. Si por un error a Bancomex no lo pudieron incluir, porque el conciliador no encontró la información, porque la contabilidad que le entregaron no la registraba, Bancomex sabe que públicamente hay un concurso mercantil de Interjet y puede llegar y acreditar su personalidad y justificar con los documentos del préstamo su calidad de acreedor y lo van a tener registrado como acreedor en el concurso mercantil sin ningún problema. ¿Por qué también no lo hacen? Pues insisto, o hay omisión o colusión, ¿no? Porque es prácticamente increíble que una cantidad, un monto de estos, cuando 2 meses antes estaba confirmado como vigente, 2 meses antes del concurso mercantil, era obvio que tenía que haber aparecido Dore en la lista de acreedores. No aparece en la de acreedores y ahora resulta que ni el fideicomiso tiene información de él y que nadie sabe dónde quedó nada de eso. No, eso, y eso no puede quedarse nada más así, porque entonces o sea, me encanta que estés tú aquí con nosotros, Pablo, alzando la voz, porque de no hablar de este tema, entonces es una forma de ahora sí que darle galletas a la corrupción. Y responsabilizar a los funcionarios que entregaron ese crédito y que no están al tanto, porque por eso metieron a una secretaria de Estado del sexenio pasado a la cárcel y por eso han metido a mucha gente porque no ha cumplido con sus obligaciones como servidor público, por mucho menos que eso, ¿no? Entonces, bueno, ok, ahora que lo pague, aunque sea punitivamente, aquel servidor público y aquel empresario que se coludió para poder evadir estos 150 millones de dólares de los que estamos hablando. Por supuesto, y así tiene que ser. Querido Pablo, gracias por estar con nosotros, gracias por tu valentía, gracias por tu trabajo, gracias por encontrar estos datos y hacerlos así. Utilizar este medio de comunicación para hacerlos públicos es algo que tenemos que voltear a ver. No estamos hablando de 3 pesitos, estamos hablando de 150 millones de dólares que tenemos que encontrar porque le pertenecen a los mexicanos, es parte del erario. Te agradezco mucho. Del erario y que a lo mejor hubieran servido también para comprar medicinas para la gente con cáncer, ¿no? Claro, medicinas, a invertir un poco en seguridad. Sí, claro. No, o sea, ese dinero se ocupa para otras cosas. Claro. Es importante encontrarlo, pescarlo y que se haga justicia para que se regrese. Y responsabilizar al que omitió. Por supuesto que en eso vamos a estar nosotros. Por favor, Pablo, conforme vayan avanzando esta situación, regresa para seguir dando conocimiento y continuar alzando la voz. Te lo agradezco mucho. Un gusto, mucho. Dore, buen día. Gracias a ti, querido Pablo. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Ahí lo tienen, Pablo Casas Lías. Él es director general del Instituto Nacional de las Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas, INIJA. Resumen de noticias. En la hora central.
Estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de todas las plataformas digitales. Yo soy Dore Ferriz, estoy a cargo del noticiero a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con, que en estos momentos se encuentra en un avión y pues no puede atender el noticiero y por esa razón estoy aquí presente. Tenemos más noticias para ustedes. En la hora central, platicarles que la dirigencia nacional de Morena aprovechó los 21 días que estuvo en vigor el Plan B electoral y se gastó 156 millones de pesos de sus remanentes del 2018 al 2021. Delfina Gómez, candidata de Morena a la gobernatura del Estado de México, cerró campaña en Texcoco, pidió apretar el paso. Alejandra del Moral, por su parte, candidata de la Alianza Va por el Estado de México, llamó al voto masivo para evitar que Morena acuse fraude electoral. Eric Sevilla, líder del PRI en el Estado de México, acusó a Morena de guerra sucia e inhibir el voto el próximo 4 de junio. Esto debido a algunos mensajes que se filtraron a través de WhatsApp que son falsos. Dirigentes y candidatos a diputados locales por PT en La Laguna informaron que mantienen su apoyo a Ricardo Mejía, abanderado a la gubernatura de Coahuila, pese a la decisión de la dirigencia nacional de apoyar a Armando Guadiana, candidato de Morena. Pío López Obrador, hermano de AMLO, se suma ya a la aspiración presidencial de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, e invitó a la gente a hacer presencia en la presentación de su libro. José Ramiro López Obrador también por su parte reiteró en su caso su apoyo a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. AMLO atribuyó la ejecución de Sergio Emanuel Martínez Covarrubias, subadministrador de operación aduanera de Manzanillo, Colima, a las medidas de control para combatir las drogas y el fentanilo. El presidente de México llamó a los Estados Unidos y a China a poner una tregua a sus rivalidades y trabajar juntos en el combate al tráfico ilegal del fentanilo. AMLO informó que el demócrata Robert Kennedy Jr. le envió una cartita para deslindarse de las declaraciones contra México del senador republicano John Neal Kennedy, quien no es su familiar y así lo reiteró. AMLO aseguró que la absolución de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, no afectará las indagatorias sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Si mi hijo está vivo, entréguenmelo. Nosotros no queremos guerra con nadie, así lo dijo la madre de Arcadio Pesqueira Martínez, empresario desaparecido el día 22 de mayo en Sonora. 5 civiles muertos armados fueron abatidos en San Ignacio, Río Muerto, al sur de Sonora, tras atacar a elementos de seguridad. Guillermo N., acusado de rociar gasolina y prender fuego a su pareja en Tonalá, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Chiapas y tendrá que ser procesado por la ley. Fue detenido el menor de edad que realizó disparos en el estacionamiento de la Escuela Secundaria Federalizada 80 Cuauhtémoc de La Paz, en el Estado de México. Un niño de 11 años se quita la vida en el patio de su casa al colgarse de un árbol luego de discutir con sus padres porque le retiraron el celular porque estaba escuchando música de, ¿cómo se llama? Peso Pluma, y al niño no le pareció y también dejó una carta póstuma. Sergio N. fue vinculado a proceso por presunta responsabilidad en el delito de maltrato animal contra el perrito Scooby, tras lanzarlo a un caso con aceite hirviendo en Tecámac, Estado de México. Sergio N. formaba parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana hasta el momento de su aprehensión. En la Comisión Permanente del Congreso, la Unión Morena y sus aliados evitaron que se prosperara la convocatoria a un periodo extraordinario para designar a 2 comisionados del INAI. Irepan Maya, diputado federal de Morena, abrió una botella de vodka, así como lo escuchan, en el salón de sesiones al calor de los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y encima dijo que era medicina natural. Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Presidencia, acusó a YouTube de incurrir en un acto de censura por suspender el canal de Sepropie. Y no es cosa de YouTube, es un robot. Es parte de las normas de YouTube y el robot inmediatamente lo que hace es que tira
el contenido, pero los culpa porque, claro, lo primero que piensan es que están en contra de ellos cuando no tienen nada que ver, son simplemente robots que en cuanto revisan que hay alertas de algún tipo de infracción, ¡pum!, lo tiran. El gobierno federal y Grupo México alcanzaron un acuerdo sobre Ferrosur y este es un intercambio. El gobierno de México sopesa si una posible compra de Banamex ayudaría a impulsar la inclusión financiera en el país, potencialmente en combinación con el Banco del Bienestar, así dijo Hacienda. Credit Suisse, por su parte, advirtió sobre una crisis de costo de la vida frente a la inflación elevada, que es ahora el principal problema para todas las familias. Banxico ajustó al alza su estimación de crecimiento del PIB para el 2023 del 1.6% al 2.3%. En el primer trimestre del año, el SAT ganó juicios interpuestos por contribuyentes que representaron 71% del monto en disputa, el porcentaje más alto para un mismo periodo en los últimos 5 años. Las asignaciones directas les quitan a las empresas la oportunidad de participar en proyectos gubernamentales, aseguraron expertos. FEMSA anunció que llegó a un acuerdo definitivo para vender su porción minoritaria en Jethro Restaurant Depot, JRD, y entidades relacionadas. Estados Unidos presentó una nueva queja laboral contra Draxton, empresa ubicada en Irapuato, Guanajuato, y es la 9ª en el marco de lo que va del TIMEC. La Subsecretaría de Salud denunció acoso por parte de despachos contratados por empresas tabacaleras que tramitan amparos contra esta nueva disposición de la Ley General del Control del Tabaco. Glenn Youngkin, gobernador de Virginia, se sumó a la lista de republicanos que mandan soldados u otros elementos de las fuerzas de seguridad del estado a la frontera de los Estados Unidos con México y van armados hasta los dientes. Raúl Ortiz, jefe de la patrulla fronteriza, anunció que renunciará en un mes aproximadamente luego de estos cambios importantes en la frontera sur de los Estados Unidos. Más del 80% de los consumidores de drogas en Nueva York usan fentanilo y hay un alto porcentaje que lo usa sin voluntad propia. Donald Trump dijo que si vuelve a ser electo presidente de los Estados Unidos en el 2024, buscará poner fin a la ciudadanía automática para los niños nacidos en la Unión Americana, hijos de migrantes que estén ilegalmente en el país. Entre paréntesis, en el momento que tú naces en un país, te haces acreedor de la nacionalidad y esto aplica a nivel global. Mike Pence, ex vicepresidente de los Estados Unidos, lanzará oficialmente su campaña para la nominación republicana a la presidencia en Iowa la próxima semana. El ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, planea lanzar su campaña el martes en New Hampshire, y el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, entrará en campaña el día 7 de junio en Fargo. Pauline Bauer, quien amenazó de muerte a gritos al entonces presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, mientras irrumpía en el Capitolio de Estados Unidos, fue condenada a más de 2 años de prisión. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó un paquete de techo de deuda y recortes presupuestarios finalmente, porque ya estábamos esperando este techo. El socialista Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, llamó a los votantes de izquierda a dar la batalla en las elecciones generales anticipadas del 23 de julio para que no quede un mandatario como Donald Trump en los Estados Unidos o Jair Bolsonaro de Brasil. La era de rápido crecimiento de China terminó. Ahora el gigante asiático enfrenta profundos problemas estructurales en su economía, así lo alertaron especialistas. Los presidentes Nicolás Maduro de Venezuela y Gustavo Petro de Colombia suscribieron un nuevo acuerdo de cooperación bilateral. Fernando Collor de Mello, expresidente de Brasil, fue condenado por la Corte Suprema a 8 años y 10 meses de prisión por corrupción en una investigación derivada de la mega causa Lava Jato. Autoridades de salud de Argentina aprobaron la venta libre de la píldora anticonceptiva en farmacias, esto sin receta médica, y así es como se tiene que hacer. La venta de anticonceptivos, la venta de condones, la venta de cualquier menester
para evitar las enfermedades también transmitidas por la sexualidad y, por supuesto, hijos no deseados. Canadá exigirá que las advertencias sanitarias se impriman directamente en los cigarrillos y puros individuales, así lo anunció el Ministerio de Adicciones. La Tierra ha sobrepasado 7 de 8 límites de seguridad establecidos científicamente y se encuentra en una zona de peligro. Esto de acuerdo a un estudio realizado por Earth Commission y publicado en la revista Nature, una de las revistas más prestigiosas en materia de ecología. La NASA realizó su primer reunión pública acerca de una investigación sobre ovnis, iniciada hace un año. ¡Qué bien! Esto va a arrojar un montón de información. Estados Unidos y Europa elaboran un código voluntario de conducta para la inteligencia artificial. Urge. Porque ¿qué pasa cuando tienes es una pregunta honesta que yo les hago. La inteligencia artificial puede ser muy benéfica para tu administración del tiempo. Vamos a suponer que tienes que hacer una carta y a la hora de utilizar la inteligencia artificial, en lugar de tomarte 20 minutos, media hora, te tomas 5 minutos en tener una carta completa. Pero ¿qué pasa cuando los estudiantes empiezan a utilizar esta inteligencia artificial para entregar proyectos? Existe la posibilidad que en su educación queden lagunas y que el aprendizaje que tengan que haber realizado con la inteligencia artificial pues quede flojo. Ahora, si el ser humano aprende a utilizar la inteligencia artificial de una forma, vamos a reiterar, inteligente, por supuesto que se vuelven una herramienta muy útil en materia de administración del tiempo y de comunicación entre las empresas y entre los empleados. Y también para obtener información. Ahora, hasta este momento, la inteligencia artificial, o por lo menos los chats, no están actualizados. Tienen información del 2021, es la última fecha que tienen de información. Así es que si de repente tú quieres tener una estadística porque estás haciendo un trabajo, no para que te haga el trabajo, sino porque estás haciendo un trabajo, te puede pescar información de diferentes medios y resumírtela. Y eso te da la facilidad de que en lugar de leer 7 páginas de internet, pues nada más tengas que leer una. Esas son las ventajas. Ahora, la inteligencia artificial no debe en ningún momento suplir tu trabajo. Sin embargo, lo podrá hacer más adelante. Imagínense ustedes que en un par de años la inteligencia artificial puede hasta dictaminar juicios o hacer diagnósticos médicos. Sí el Internet es un lugar a donde tenemos que voltear a ver para legislar. Por último, Elon Musk recobró su título como la persona más rica del mundo. Pues sí, porque es el que está poniendo ideas sobre la mesa y ya superó al magnate de lujo Bernard Arnault, que es esposo de Salma Hayek. O sea, Elon Musk es hoy el hombre más rico del mundo. Hay que mencionar que también trae un montón de deuda. Hay que mencionar que ahí tiene cheques que pagar, se sigue peleando con el tema de los taxes, pero lo que tiene Elon Musk es las ganas de reinventar el mundo, la forma en la que pensamos. Y esa es la herramienta más importante, ese es el acervo más importante o el valor más importante que tiene Elon Musk. Y esto es en materia económica, pero en materia política también tiene muchísimo poder. Nada más hay que checar un tuit del señor y la cantidad de retweets que tiene y el poder que tiene en la opinión de todos nosotros. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de las diferentes plataformas que tenemos a su disposición. Yo soy Dore Ferriz, estoy a cargo del noticiero a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con. Y ya está con nosotros en la línea mi queridísimo Roberto José Pacheco, a quien saludo con todo mi amor. Querido Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, mi estimada Dore, pues te comento que ya se cumplieron 2 meses de que el INAI se mantiene sin poder discutir asuntos, dado que Morena y sus aliados en la comisión permanente rechazaron convocar un periodo extraordinario de sesiones en el Senado para nombrar a 2 de los 3 comisionados que faltan, esto desde el pasado 1 de abril.
La mayoría de Morena en la comisión permanente, ayer hubo sesión, con 16 votos a favor y 20 en contra, envió a comisiones la solicitud de la Junta de Coordinación Política del Senado para que la permanente convocara a este periodo extraordinario de sesiones y se pudiera nombrar a 2 comisionados del INAI. En medio de un acalorado debate donde se dijeron de todo, hasta, nada más faltó decir de qué se iban a morir, el Pleno de la Permanente rechaza convocar a este extraordinario para el 8 de junio. La oposición pedía la urgente y obvia resolución y la dispensa de trámites. Sin embargo, Morena y aliados se negaron a ello y la mandan a comisiones. O sea, fue hasta cierto punto un debate falso, porque no se discutió el nombramiento, sino nada más el trámite, y la convocatoria se envía a comisiones, por no decir que a la congeladora. Sin embargo, hay que decirlo que en este debate sobre el trámite que debía seguir esta solicitud, hubo fuertes discusiones. El diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, recriminó al Poder Judicial por querer ordenar todo al Congreso, cuando dice se trata de un poder distinto. Escuchemos lo que decía Fernández Noroña. Yo les decía el Poder Judicial no tiene facultades para convocar a un periodo extraordinario, ni para obligarnos a realizar un periodo extraordinario. El Poder Judicial se pasa por sálvase a la parte el artículo 78 constitucional, que muy claramente establece que solo puede ser el Poder Ejecutivo o el Legislativo a través de la Comisión Permanente quien convoque a un periodo extraordinario. Y no solo se excede en la intromisión al Poder Legislativo y se atribuye una responsabilidad, una facultad que no tiene. Son los argumentos que se esgrimen. En respuesta, Yolén Rementería, líder de la bancada panista, lamentó que a Morena le estorbe la transparencia, de ahí su resistencia a nombrar a esos comisionados del INAI. Escuchemos la postura del panista. Realmente eso es lo que hay en el fondo. Les perjudica la transparencia porque descubre los negocios, la pudredumbre que hay en este gobierno. Es el peor gobierno que ha tenido este país en la historia en materia de transparencia, el peor de todos. Quizá les duela, quizá no lo quieran reconocer, pero es así, es como es. Y la gente cada día, más gente por cierto, y qué bueno que así sea, se va dando cuenta. Bueno, aquí la cuestión, mi estimada Dor, es que el Senado pues sigue en desacato. Hay una orden judicial precisamente para que se pueda llevar a cabo este mandato del Poder Judicial. De ahí que los Morena y el lado dicen, no me vengas tú a decir lo que yo tenga que hacer. En fin, sí. Lo que es cierto es que la jueza décima del distrito en materia administrativa, Angélica Quintero, ya trascendió que ella solicitó al Registro Federal de Contribuyentes de cada uno de los 128 senadores para que paguen en conjunto una multa de alrededor de 350,000 pesos, y todo ello por desacato a esta orden judicial que les ordena designar de inmediato a los comisionados del INAI. Así pues, los senadores, como se dice, tendrán que hacer juntar una lanita, como una vaquita, un cochinito, para pagar entre todos esta multa por omisión de no nombrar a los comisionados de la INAI. Pero bueno, yo creo que eso es lo de menos, no creo que les vaya a afectar mucho pagar esta multa, si es que se va a realizar. Es algo inédito, estamos viviendo, mi querida Dori, cosas que nunca habíamos vivido, y por eso hay lagunas jurídicas y a veces no entendemos. Unos argumentan, el Poder Judicial no tiene por qué reconvenirnos, y eso lo dice la Constitución. Entonces, si eso ha ocurrido, que eso no había ocurrido nunca antes, de ese desacato. Entonces, pues estamos viendo cosas inéditas, no sabemos si realmente se les vaya a aplicar este castigo, claro, esta multa, o inclusive que hasta podría destituirlos. No sé si esto vaya a ocurrir o se pueda llevar a cabo. La cosa es de que son cosas que afectan sobre todo de fondo cuestiones de carácter de transparencia. El INAI es
la bandera de lucha política que se ha convertido, de que ya no lo quieren y no quieren la transparencia, y esto obviamente pues enfrenta a la oposición y a la líder y a la mayoría de Morena en el Congreso Federal. Y no es la primera vez, ya han sido varias situaciones. Parece una película de casi todos los días en que se promueve que se saquen adelante los nombramientos, y pareciera, más bien no quieren que se aplique esta situación, ¿no? No, definitivamente. Lo que estamos viendo, Roberto, es una clara agenda del gobierno, y por supuesto los argumentos son tibios, son acusaciones que van directas. Escuchamos en la mañana a Fernández Noroña hacer acusaciones directas a Norma Piña, y entonces este enfrentamiento se está haciendo personal, lejos de hacerse de una forma democrática, justa, jurídica, en fin, y se está tocando la línea de la ley por todas partes, todos los hilitos. Sí, así es. El pretexto es el INAI, pero en el fondo es atacar al Poder Judicial, ¿no? Sí, es correcto. Pues ya hemos visto todo lo que ha pasado allá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cómo han quemado piñatas de Norma Piña. Y aquí lo que en realidad sucede es que cuando hay una voz opositora, en ese momento vienen las desacreditaciones, los frenos, los topes, y este es uno de esos frenos. Pues sí. Pues se mandó a la congeladora esta solicitud. Fue, como te digo, un falso debate. No estaban discutiendo el nombramiento en sí, sino se discutía un trámite parlamentario. Pero bueno, así se deriva todo esto, así son los legisladores, así es la discusión en el Congreso. Y estaremos pendientes a ver qué ocurre con el INAI, que, como te lo he dicho, se mantiene en terapia intensiva. Así es, querido Roberto, te agradezco muchísimo. Gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos al ratito. Así es, hasta luego, mi querida Dore. Bye. Hasta luego, muchísimas gracias. Ahí lo tienen, la información de Roberto José Pacheco. La información internacional con Adriana Braniff, desde Miami, Florida. Y la cosa se pone color de hormiga en los Estados Unidos. Adriana Braniff, voy contigo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Dore. ¿Cómo estás? Bien, encantada de estar contigo. Igual, feliz de estar platicándote. Y sí dices que las cosas se ponen color de hormiga, y se están poniendo color de hormiga para Donald Trump. Porque, pues hoy vamos a hablar de dos temas. Mira, uno es el tope de la deuda, que ya se llega a un acuerdo, vamos a hablar de eso. Y el otro es cómo podría empezarse a desvanecer la aspiración de Donald Trump para su candidatura. ¿Cómo ves, Dore? Ay, fenomenal, fenomenal. Vámonos con lo primero, el tope. Vámonos con lo de Donald Trump si quieres primero. Ay, órale. Es lo que está ganando más reflectores. Bueno, resulta que surgieron nuevas evidencias, nuevas acusaciones en contra de un caso que ya estaba ahí sobre Donald Trump, que es el tema de los documentos secretos que se llevó. Estos top secrets que se llevó y que ya lo estaban investigando por ello, pero ahora se agrega un nuevo ingrediente, que es una grabación. Una grabación que nadie ha escuchado, o sea, que no es pública, la han escuchado solamente algunas autoridades, pero que ya se empieza a filtrar, que puede ser una prueba incriminatoria para él, porque en esta grabación se dice, o sea, se evidencia, o sea, se le escucha a Donald Trump hablando de que se llevó documentos a la Casa Blanca que contenían un plan secreto del Pentágono para atacar a Irán, y que él sabía que eran documentos secretos, que no los podía desclasificar y que aún así se los llevó. Y esta grabación se realizó en una reunión que tuvo ahí en el verano del 2021 en su club de golf de New Jersey, que se llama Bedminster, y estaba ahí hablando con otra persona y reconoció que se quedó con estos documentos sabiendo que no los podía desclasificar. Entonces, esto ya es incriminatorio, porque ha dicho en innumerables ocasiones que él desclasificó todo lo que se llevó, que se lo había llevado ya desclasificado, y que entonces esto no significaba ningún delito cuando se lo decía al FBI, cuando se lo llevó a Mar-a-Lago. Esta grabación pues confirma eso, Pedro Dore, que sabía que eran desclasificados, y que eran clasificados, que no los podía desclasificar, y esto pues es muy, muy, muy dañino para él. Esto se está sumando dentro de esta historia al otro asunto que publicó en su momento el Wall Street Journal, donde decía que cuando, un día antes de que llegara el FBI a su casa ahí en Mar-a-Lago, a West Palm Beach, publicaba este diario que 2 empleados de Donald Trump movieron las cajas.
las movían para que no las encontraban, las escondieron. Esto así como un asunto de jugar a las escondidillas, pero que pues es tremendo, y esto es un delito de obstrucción de la justicia. Ahora se agrega este nuevo elemento, esta historia de los documentos secretos, que es no mentir, y que ya la tienen en su poder los fiscales federales, y que podría esto ser muy dañino para él. La pregunta que seguramente te estás haciendo tú, Dore, y todos los que nos escuchan, pues es si esto va a hacer que los republicanos volteen a ver a otro candidato, por ejemplo a Ron DeSantis, que hasta ahora, pues la popularidad del presidente Trump no ha quedado mermada a pesar de todas las evidencias que ha habido, que si el ataque al Capitolio, que si las grabaciones en Georgia donde se veía o se escuchaba que Donald Trump quería que le quitaran votos a Joe Biden, que si el abuso contra la mujer que lo acusó recientemente de haber abusado de ella en Nueva York, que si el tema de Stormy Daniels cuando le pagó su abogado para su silencio, todo esto, nada ha afectado a Donald Trump. Pero podría ser clave, esto sí podría ser clave para que los reflectores cambien a ver a otro aspirante. Y ese aspirante, el más probable, pues es Ron DeSantis, pudiera ser. Y además agrégale que ya esta semana y la que entra, van a entrar 2 aspirantes más. Se trata de Mike Pence, su ex vicepresidente, y Chris Christie, que también los dos pues eran aliados fundamentales de Donald Trump. El tema de Pence es interesante porque lo va a hacer el 7 de junio ya, que es, me parece, el miércoles, la semana que entra. El día de su cumpleaños, por cierto, va a lanzarse. Lo hace interesante esto porque se va a ir en contra de su ex jefe, que era Donald Trump. Se va a enfrentar con él en las primarias y es pues, su antiguo compañero de fórmula, que se enemistaron justamente cuando le pedía a Donald Trump que no certificara a Joe Biden como ganador de las elecciones, y entonces ahora se va a enfrentar con él, lo cual me parece muy interesante. Pero la carta fuerte sigue siendo, Dore, Ron DeSantis, porque a Ron DeSantis no solamente quiere quitarle la candidatura Donald Trump, sino quiere deshacerlo políticamente, y eso pues está tratando de hacerlo. Así es que eso se pone interesante. Vamos a ver qué sucede, y ese es el primer tema que quería tratar yo contigo acerca de qué está pasando, ¿no?, con las candidaturas, cómo se están acomodando las cosas. El otro tema interesante pues es el tope de campaña, el tope de la deuda que estábamos hablando en un momento, que tenía a los estadounidenses pero con el alma en vilo, porque si llegaba la fecha del lunes que entra, 5 de junio, sin un acuerdo, que ya está caminando, por cierto, sin un acuerdo, Estados Unidos se quedaba sin dinero para hacer frente a sus gastos, lo cual es desastroso, Dore. El hecho es que ya ayer por la noche se vota esto en la Cámara de Representantes de mayoría republicana, pasa por un amplio margen, 314 en contra de 117, es decir, bueno, esto hay que verlo porque, pues, tanto demócratas como republicanos se pusieron de acuerdo a favor de Estados Unidos, que es finalmente lo importante, ¿no? No pensando en ellos, sino pensando en el bien del país. Y esto evidencia también que Joe Biden es un muy buen negociador, que logró convencer a su caucus demócrata más radical de que tenía que ceder en algunos gastos gubernamentales para poder llegar a un acuerdo con Kevin McCarthy. Primero convenció a Kevin McCarthy por teléfono, lo cual es muy bueno, y también Kevin McCarthy tiene su crédito, el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, porque logró convencer a su caucus republicano más radical también, y llegaron a un acuerdo. Se vota y ya pasó ahí en la Cámara de Representantes. Esto me parece que es un buen paso. ¿Qué sigue ahora, Dore? Pues ahora este drama pasa ya a la Cámara de Senadores, que tiene su mayoría demócrata. Entonces sería más fácil. Y ahí está Chuck Schumer, que es justamente el líder de la mayoría demócrata en el Senado, donde ya dijo y declaró que va a hacer todo lo posible para que esto pase rapidito. Y cuando decimos rapidito, es rapidito en lo que contamos 1, 2, 3, porque el próximo lunes ya es la fecha donde se quedan sin dinero el gobierno de Estados Unidos para hacer frente a los pagos. Así es que eso estamos esperando en las próximas horas. Pasaría al escritorio de Joe Biden si pasa ya en el Senado, lo firmaría y todos podrían respirar tranquilos finalmente. ¿Cómo ves, Dore? Pues muy bien, bendito sea Dios, porque sí nos traía a todos colgados de un hilo. Yo no me quiero imaginar Estados Unidos sin recursos, sería el acabose. Y por otra parte, en materia de pues candidatos presidenciales, se está poniendo bueno el asunto porque hay buenos candidatos, otros que pues obviamente no. Y el caso de Donald Trump,
¿Cómo puede ser que con tantas acusaciones, Branif, que aparte le siguen saliendo, cuando pensamos que ya había llegado al límite de las acusaciones, no, llega y le sale otro trapito al sol? ¿Cómo puede ser que con eso sobre el lomo se pueda seguir queriendo lanzar de presidente y que tenga apoyo, Branif? Sí, eso es lo que parece, lo que llama la atención muchísimo. Están diciendo que esto último, que agrega un ingrediente a la ya acusación que había, que era el de los documentos secretos, sí podría bajarle popularidad. Ya se empieza a escuchar a los analistas diciendo que Ron DeSantis es el bueno, aunque todavía está muy por arriba Donald Trump, pero empieza a disminuirse. Por ejemplo, la que era su jefa de su vocera en la Casa Blanca, McEnany, una güerita, no sé si te acuerdas de ella. Sí. Que lo defendió en todo, ¿no? Ahora sí que son como los voceros y voceras de Donald Trump eran como escudos donde venían todas las balas y las paraban a como diera lugar. Bueno, ella después ya se va a trabajar a Fox News, es ahí comentarista, y se le ocurre, o no se le ocurre, o sea, es que es la realidad, da la noticia de que ya el gap, la brecha entre Donald Trump y Ron DeSantis empieza a disminuir un poco, y esto enfureció a Donald Trump, que atacó en su red social, Truth Social, a McEnany, diciéndole que trae datos falsos, que no puede ser. Entonces ahí vemos algo que me parece muy interesante, porque estamos viendo que Donald Trump tiene la misma ideología que vemos, por ejemplo, en México, donde la lealtad es lo principal. O sea, es la versión estadounidense, iba a decir gringa, pero ese es un denostativo, ¿no? Es la versión estadounidense del 90% de lealtad, porque la lealtad, pues, es importantísima para Donald Trump. Lo vemos aquí con este ejemplo de McEnany, que siendo su aliada y su vocera, pues da una noticia y, bueno, van todo el ataque en contra ella. Lo vemos con Ron DeSantis, que él lo impulsó para ser gobernador de Florida y que ahora siente que lo está traicionando. Y le dice traidor, y le pone apodos, y lo quiere destrozar políticamente, porque se le ocurre intentar quitarle la candidatura. Es un ego del tamaño del mundo, del mundo. Adriana Branif, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Dora, que tengas un excelente día y en inicio de mes, 1 de junio. Qué cosa, ¿no? O sea, ¿a qué hora? Ya estamos en junio, mitad de año. Que paren esta rueda de la fortuna, que ya nos mareamos, ¿no? Sí, como dice Mafalda, que paren el mundo, el tren o el mundo, ¿no? Que yo me bajo. Gracias, mi Branif. Gracias, Dore. Bonito día. Igualmente, bonito día. Punto y aparte. Con Dore Ferriz, en la primera emisión. Central FM, Equilibrio. Ya estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de las diferentes plataformas que tenemos a su disposición. Yo soy Dore Ferriz, estoy a cargo del noticiero a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con. Y pues ahora sí que toca mi sección, la tradicional, la de siempre. El programa ha estado, pero color de hormiga, con un montón de información, y en este momento quiero platicarles sobre la historia de la Lotería Nacional de México, que se remonta a 1771. Tanto tiempo tiene con nosotros la famosísima Lotería Nacional, y se encuentran a muchas personas vendiendo billetitos allá afuera de los restaurantes, y luego de repente es muy divertido comprarlos. Y esto fue, o sea, cuando nace la Lotería Nacional, era un periodo colonial. Fue creada por el que fue entonces virrey de la Nueva España. Él se llamaba, era marqués, de hecho, don Marqués de Croix. Y él se le ocurrió esta idea para poder recaudar fondos para el Real Seminario de Minería, que era una institución educativa que estaba dedicada a la formación de ingenieros en minas. Entonces, él vendía estos boletitos, recaudaba dineros y con eso podía, pues, fondear este Real Seminario de Minería. Y en sus inicios es muy interesante porque la Lotería Nacional tenía este enfoque, pues, benéfico, ¿no? Vamos a ponerle esa palabra, pero también educativo, porque en el fondo lo que hacían los mineros era educar, y estos recursos obtenidos se destinaban a financiar también diferentes proyectos sociales y por lo tanto también educativos en el país. Además, se consideraba una forma importante de invitar a la gente a ahorrar, a invertir. Y esto era el principio de la banca. El concepto del ahorro no se tenía.
El concepto de la inversión, menos. Imagínense en un México que ha pasado por tantos altibajos políticos, el concepto del ahorro pues no se practicaba. Y estos boletos de lotería se empezaban a vender como acciones. ¿Y qué es lo que ofrecían? Pues la posibilidad de ganar un premio. Y es así como empezó a ser muy atractiva la Lotería Nacional. Uno de los momentos históricos importantes en la Lotería Nacional de México fue la Revolución Mexicana. Imagínense ustedes, esto fue a principios del siglo XX. Y durante este periodo había una inestabilidad política impresionante. Y la Lotería Nacional continuó funcionando y se convirtió en una fuente muy importante de ingresos para el gobierno y ayudó a financiar diferentes necesidades que en aquel entonces tuvo el país. Pero, ahí está el gran pero, en 1914, y esto fue durante la presidencia de Venustiano Carranza, se descubre una traición en la lotería y fue conocida como el golpe de la lotería. Y resulta que un empleado que se llamaba Luis Cabrera, quien por cierto era muy cercano a Carranza, de repente decidió desviar ilegalmente los recursos de la Lotería Nacional para el gobierno. Ya no era para acciones benéficas, ya no era para temas educativos, ya no era para temas de ahorro, ya no era para temas de inversión, simplemente se utiliza este dinero. Y esta traición resultó en un verdadero escándalo en medio de un país que ya de por sí lo tocaba si se esponjaba, ¿no? Y se tomaron medidas para evitar futuros abusos en el manejo de los fondos de la lotería. Ya a lo largo de los años, y yo no sé cómo le ha hecho, pero la Lotería Nacional de México ha sorteado un montón de diferencias políticas, diferentes situaciones económicas. Pasamos de un virreinato a un tema de, independencia, la revolución. Todo ha pasado y se ha convertido ya en una tradición. Hoy la Lotería Nacional es una tradición. Yo recuerdo con mucho amor los domingos que íbamos en familia a comer con mi abuelito, que a él le encantaba comer cocinita mexicana, y nos íbamos, pues, no sé, a Los Panchos, o nos íbamos a comer ahí al Arroyo, porque a mi abuelo le encantaba su chicharroncito y sus taquitos de barbacoa, que con la salsita borracha, que de hecho tenía el chiste con nosotros: pásame la salsa borracha. Era simpatiquísimo. Pero de a tiro por viaje salíamos del restaurante y mi abuelito se compraba pues una línea de billetes de la lotería. Mi abuelita Nina también se los compraba. Y yo no me imaginé que la tradición fuera a permear. Yo dije, qué raro, estas cosas no sirven de nada. De hecho, mi abuela sí se ganó la lotería en algunas ocasiones. Y el otro día que estaba con mi papá, fuimos a cargar gasolina y que se compra su boletito de la lotería, y dije, mira cómo la Lotería Nacional ya se volvió parte de una tradición que ha pasado de generaciones. Yo la verdad es que no la compro, pero todos los días me encuentro con un señor que, ay, cómo me cae bien. Ahí en la esquina, casi llegando a mi casa, hay un señor que se viste, me encanta, que se viste con su trajecito y pasa y te vende el boleto con una amabilidad y una elegancia. Compre su boleto, mira que le conviene, el premio es de tantos, lléveselo, es su momento y es su oportunidad. Y bueno, me cae también el señor que estoy a 20 segundos de, ya voy, Jerry, a 20 segundos de comprarle su boletito, porque esto se ha vuelto muy interesante. Nada más, pues déjenme resumir a todo eso. Quiero decirles que si ustedes se meten ahorita a la página, las cifras de la Lotería Nacional no están actualizadas. Y con todo el preámbulo que les he dicho, provoca sospechosismo. De veras, o sea, ya todo lo que no sea transparente provoca sospechosismo. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita.
Estimado auditorio, hemos llegado al final de este programa. Gracias por estar con nosotros, por su preferencia, por su compañía. Yo soy Dore Ferriz y reitero mi agradecimiento por permitirme estar aquí a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con, un día más rockeando esta voluntad y esta pasión que tenemos por la comunicación, por mantenerlos informados. Yo me despido a nombre de este maravilloso equipo de trabajo. Nos escuchamos el día de mañana. Pásenla bonito. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Central FM, equilibrio.